Son las 8:47. Vamos a ir a otro tema para hablar de economía en el contexto de una gira por Europa. El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha tenido la posibilidad de reunirse con empresarios para poder promocionar distintos sectores que el Estado chileno y este gobierno en particular está tratando de impulsar con fuerza. Hablamos del litio, por ejemplo, del hidrógeno verde, entre otros. Vamos a conversar de este tema precisamente con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Gracias por el contacto, ministro, muy amable. Hola, Sebastián. Gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre estos importantes temas para el país. Desde Alemania, ¿no? Desde Alemania. Exacto. En este momento estoy, de hecho, en la embajada chilena en Alemania, donde hemos tenido la mayoría de las reuniones. Sí. Ministro, bueno, primero cuéntenos cuál es el objetivo de esta serie de reuniones y qué es lo que ha podido percibir además de este encuentro cara a cara, de estas reuniones privadas con empresarios alemanes. Bueno, este es un viaje que yo realizo en conjunto con Invest Chile, que es la agencia de promoción de la inversión extranjera en Chile. Sí. Y lo hacemos en Alemania primero y después en Francia. Y es un viaje que tiene como foco principal justamente promover la inversión extranjera asociada a tanto la estrategia de hidrógeno verde como también a la estrategia nacional de litio. Hay mucho interés en ambos sectores y en oportunidades de negocio, digamos, que se abren también con este tipo de tecnología y materias primas. Las reuniones han sido muy buenas, normalmente en estos viajes hacemos una mezcla, a veces tenemos una reunión más amplia. Por ejemplo, ayer fui al equivalente de lo que sería la SOFOFA en Alemania. Y pude hacer una presentación frente a un grupo de empresarios, pero la mayoría de nuestras reuniones son reuniones bilaterales en que conversamos con una empresa en particular sobre algún tema en específico, algún proyecto, o bien una conversación más general respecto a cómo estas estrategias que estamos impulsando como país les entregan oportunidades a ellos para poder invertir en Chile. Ministro, ¿y usted nota alguna diferencia, por ejemplo, en la forma en la que se percibe este tipo de iniciativas como la Estrategia Nacional del Litio afuera respecto a la discusión que hubo acá adentro, en Chile? Bueno, la verdad es que tanto dentro de Chile como afuera de Chile, la recepción del mundo privado que participa en el litio y que ya sea participa actualmente o tiene la posibilidad de invertir, sería un potencial inversionista, siempre ha sido bastante positiva. Una de las cosas que se entiende del mundo justamente inversionista en proyectos de litio, insisto, es que esta es una estrategia que define un camino claro respecto a cuáles van a ser las nuevas oportunidades que se van a abrir de inversión en el litio, de forma tal que podemos aumentar la producción por un lado, al mismo tiempo que cuidamos el medio ambiente y hacemos las transformaciones tecnológicas que se requieren para poder combinar el aumento de producción con un mayor cuidado del medio ambiente. Y eso que ha definido la estrategia, ese camino, esas claridades que entrega, por supuesto que son valoradas por el sector privado. No significa que no tengan dudas, que no tengan consultas. Son reuniones bien específicas en que las preguntas son muy concretas, pero en general se valora esta estrategia como un camino claro que va a permitir justamente por el lado de Chile sacarle más provecho al litio y por el lado de los inversionistas privados tener oportunidades de inversión. Sí, ministro, ahora las opiniones que hubo respecto en el momento del lanzamiento, fundamentalmente en las semanas posteriores, también hubo espacio para ciertas críticas respecto a la estrategia del litio. A nivel internacional, incluso algunos medios hablaban de una especie de nacionalización. Por eso le preguntaba si es que notaba esa diferencia. Quizás afuera no se ha visto de la misma manera esta estrategia en particular, por ejemplo. Claro, es que yo distinguiría las opiniones que son más bien políticas, por supuesto legítimas, respecto a la estrategia, de las opiniones de los inversionistas. La Estrategia Nacional del Litio busca promover en distintos niveles una articulación público-privada. Eso significa que valora el rol del Estado y también valora el sector privado, y significa también que para ser exitosa tiene que ser atractiva para el sector privado, porque este tiene que participar de forma voluntaria. Y ese hecho de ser atractivo es algo que se ha visto desde el comienzo, y como comentaba al principio de esta entrevista, los comentarios que hubo tanto públicos como privados de estos potenciales inversionistas han sido positivos. Ahora, tú bien dices, yo diría por un par de días hubo algunos medios a nivel internacional que tuvieron una interpretación jurídica
equívoca, digamos, respecto a lo que estaba haciendo la estrategia. Como sabemos bien, en Chile el estatuto jurídico del litio viene desde la Constitución que fue definido más en dictadura esto. Por lo tanto, nosotros no hemos hecho ningún cambio al estatuto jurídico y lo único que estamos avanzando con esta estrategia es, por un lado, un plan que nos permita justamente aumentar la producción y, por otro lado, una definición respecto a cómo tienen que ser estas alianzas público-privadas. Ajá. Ministro, desde el punto de vista del desarrollo de esta estrategia o la del hidrógeno verde, por ejemplo, se ha enfocado también el gobierno en tratar de desarrollar cadenas de valor, ¿no? De desarrollar cierta política industrial asociada a la industria del litio y al hidrógeno verde en particular. ¿Qué recepción tienen ese tipo de ideas allá? ¿Hay interés, por ejemplo, real por desarrollar más que solamente la extracción del litio, por ejemplo, o la producción de hidrógeno acá en Chile? Sí, efectivamente, Sebastián, uno de los elementos centrales de nuestra estrategia, de estas dos estrategias, tanto la del hidrógeno verde, que vale la pena señalar, es una estrategia que nosotros mantuvimos, ¿no es cierto?, tomamos e hicimos propia, que viene del gobierno anterior, y creo que es importante que exista continuidad en las políticas. Y en la Estrategia Nacional del Litio, la verdad es que cuando uno revisa el informe que hizo la comisión que llamó la presidenta Bachelet, que era bastante transversal, el grueso de las medidas que allí se proponen también son parte de esta estrategia. Ahora, respecto a la pregunta que tú señalabas, que me hacías, efectivamente, ambas estrategias buscan sacar el máximo provecho en términos de avanzar hacia una industrialización, hacia una mayor complejización de nuestra economía. Y esto se expresa en la estrategia, tiene una serie de instrumentos además asociados para promover aquello. Yo diría que la reacción es bastante buena. Déjame dar dos señales concretas de esta reacción. La primera es que si tú revisas el MOU, este acuerdo de entendimiento que se hizo entre la Unión Europea y el gobierno de Chile, respecto a el litio en particular, en ese documento se señala de forma muy clara que el desarrollo del litio en Chile tiene que permitir que nuestro país avance justamente en la cadena de valor y logre producir con el mayor valor agregado posible. Y es más, cuando la presidenta de la Comisión Europea visitó el país, que esto fue hace poco tiempo, ¿sí?, ella resaltó que uno de los aportes que podía hacer Europa en el concierto internacional respecto a nuestra estrategia nacional del litio era justamente agregar valor. Y esto no solo se expresa en nuestra relación con Europa. Otro dato muy concreto de esto es que en uno de los llamados que ha hecho Corfo para poder utilizar parte de la cuota de producción en ese caso de SQM, claro, para justamente agregar valor, que es uno de los componentes que tuvo los contratos que negoció Eduardo Vitrán de Corfo, en que lo que se hace justamente es que una parte de la producción de estas empresas, de las dos que producen en el Salar de Atacama, se tiene que vender en Chile, para empresas, ya sean nacionales o internacionales, que quieran ocupar eso como insumo para producir algo a partir del litio, ¿no? Y una de las primeras empresas que ya se adjudicó esta posibilidad es BID o BYD, que es una empresa china, que su compromiso es hacer una inversión de $300 millones para producir material catódico, que es el paso intermedio entre lo que estamos produciendo en Chile y las baterías. Así que creo que estamos avanzando en esa dirección. Hay una buena recepción y el mundo entiende perfectamente bien que así como para el mundo el litio puede ser importante y quieren tratar para distintos países del mundo van a querer tratar de tener más seguridad respecto a acceder a este material crítico. Del punto de vista de Chile, por supuesto que lo que nosotros queremos es lograr el mayor desarrollo económico a partir del mineral que es nuestro. Sí. Ministro, ¿y cuándo podría haber novedades respecto a empresas que vayan a desarrollar nuevos proyectos de litio en particular acá en Chile? ¿Cuáles son los plazos que se establece el gobierno? ¿Podría haber novedades este año, por ejemplo, sobre eso?
Bueno, en la Estrategia Nacional del Litio hay una serie de hitos que tienen plazos estipulados. Ujú. Lo primero es que aquí hay que hacer una cierta división, ¿no es cierto? Por un lado está el Salar de Atacama, que ya tiene producción y donde hay una conversación en curso entre Codelco y uno de los productores que allí están para ver si se logra o no un acuerdo que permita hacer una articulación público-privada para efectos de producir allí. Y después están todos los otros salarios, ¿no es cierto? Chile tiene 45 salarios. El compromiso que ha hecho nuestro gobierno es que va a haber una definición respecto a cuáles de ellos van a ser protegidos y el compromiso es proteger al menos un 30% de esa área, del área asociada a los salarios y por tanto prontamente, probablemente más bien a finales de este año, va a presentar cuál es la definición de esos salarios que van a ser protegidos y cuáles van a ser salarios que van a estar abiertos para exploración y a futuro explotación, en los casos que se requiera la exploración, me refiero. De acuerdo. Y una vez que esté definido aquello, como se ha dicho, van a existir distintos mecanismos, en algunos casos, algunos de ellos, los CEOLES, que son estos contratos especiales, van a ser asignados directamente a filiales de empresas del Estado, por ejemplo, a Codelco o Enami, y estas empresas van a buscar socios privados para efectos de hacer esta explotación. Ajá. Y en otros casos se van a abrir licitaciones para exploración, inicialmente, donde se busque al sector privado. Todo eso, ese proceso, que tiene una serie de etapas, debiera ocurrir entre el 2023 y el 2024. Bien. Ministro, antes de cerrar la conversación, la CPC y la SOFOFA han recurrido al Tribunal Constitucional por la Ley de Delitos Económicos para solicitar al tribunal que revise algunos aspectos en particular de esta ley, que ha sido conocida más popularmente como la Ley contra los Delitos de Cuello y Corbata. ¿Qué visión tienen desde el gobierno? ¿Qué les parece que los gremios, cuando ya se ha promulgado esta ley, recurran al TC para impugnar esta normativa? Bueno, lo primero que yo señalaría, Sebastián, déjeme partir acá por el vaso medio lleno, es que primero nosotros como gobierno valoramos mucho que tengamos una ley que sancione de forma adecuada los delitos económicos, que son sumamente graves en distintas dimensiones, y que esa ley haya tenido un apoyo muy transversal en ambas cámaras. Creemos que eso es positivo. Y creemos además que los resquemores y las preocupaciones que han sido planteadas, fueron consideradas en el debate parlamentario, y creemos que el proyecto de ley que fue finalmente aprobado es un proyecto de ley que se hace cargo de buena manera de esas preocupaciones, y creemos además que esta ley viene a revertir justamente un problema serio que teníamos en nuestra sociedad, y es que los delitos que comúnmente se denominan de cuello y corbata, los delitos económicos, que en general lo hacen personas de más altos ingresos, tenían sanciones muy menores, cosa de recordar, sí, claro, las clases de ética que se definieron en algún momento como una sanción, y en cambio delitos comunes tenían sanciones muy, muy severas. Entonces creo que acá es justo que existe un equilibrio. Los delitos económicos generan una serie de efectos muy negativos en el funcionamiento de la economía, perjudican a muchas personas finalmente. Pero es una mala señal que vayan al TC, y además, yo creo, como lo comenté en alguna entrevista, creo que no lo es. Creo que el mundo empresarial debiese ser el primer interesado en que exista una legitimidad social de la acción empresarial, y esa legitimidad social requiere, entre otras cosas, que la ciudadanía sienta que no hay individuos de primera y segunda categoría, y que la justicia va a actuar con igual ponderación, sin importar sin importar el nivel socioeconómico de la persona que está siendo imputada. Y en la práctica, insisto, los delitos económicos son hechos realizados principalmente por personas de alto ingreso. Entonces, creo que desde una perspectiva de mediano o largo plazo, si lo que nos interesa acá es poder desarrollar bien nuestra economía
que exista legitimidad social para la acción de las empresas, que es una parte importante del desarrollo de nuestra economía. Por supuesto que creo que impugnar esta ley, que además tuvo un apoyo tan transversal, creo que no es una buena idea. No es una buena idea para justamente el desarrollo mismo de la economía y en particular el desenvolvimiento de las empresas en el país. Bien, ministro Grau, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo.